Buen día, hermanos, bienvenidos nuevamente al Ministerio Palmoni. El día de hoy vamos a hablar acerca de la iglesia de Éfeso, las 7 iglesias del libro del Apocalipsis. Vamos a ver cómo cada una de ellas tuvo un cumplimiento tanto literal como simbólico a través de la historia y cómo cada una de esas iglesias representa al pueblo de Dios en las distintas etapas del tiempo. Así que vamos a ver entonces la iglesia de Éfeso. Los versículos que vamos a estar analizando van a ser los de Apocalipsis en el capítulo 2, del 1 al 7. Pero antes de eso los invito a hacer una oración. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que nos das de escuchar este mensaje. Acompáñanos en el estudio, Señor, de tu santa palabra. Que tu Santo Espíritu nos permita aprender, entender y sobre todo poner en práctica todo aquello que aprendamos en esto, ya que el centro de la profecía eres tú. Acompáñanos en el estudio, bendice a los que estén viendo este mensaje, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, primeramente vamos a hacer unas preguntas respecto de Éfeso. ¿Quién era Éfeso o qué era Éfeso? Éfeso era, desde la isla de Patmos, la primera parada era Éfeso. Si nosotros tenemos aquí en este punto, tenemos a Patmos y enfrente tenemos a Éfeso. Si nosotros recordamos, al comenzar el capítulo 1 de Apocalipsis, comienza a decir que Juan estaba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, él al momento de recibir las visiones, lo primero que tenía enfrente era Éfeso. Ahora, si nosotros podemos o vemos, por ejemplo, cuál era el sistema de correos del mundo antiguo, vamos a ver que la primera parada era Éfeso, después el correo seguía y llegaba a Esmirna, después de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y finalmente la Odisea. No por nada el Señor dio ese orden de la visión. Y pues como menciona el texto, la ciudad de Éfeso era en aquel entonces el centro religioso del paganismo a la diosa Diana. De hecho hay un templo muy grande que fue considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y Hechos 19:35 pues nos menciona que la ciudad era famosa por su superstición y su comercio de amuletos, lo que hoy en día conocemos la superstición, como por ejemplo gatos negros, o que si pasas debajo de una escalera te vas a tener mala suerte, el trébol de 4 hojas, que la patita de conejo, cosas de ese estilo. O como a veces vemos en los comercios, que la piedrita verde es para el dinero, la piedrita roja para el amor, etc. Era una ciudad de este tipo, pues creía mucho en estas cosas. Entonces, para continuar vamos al libro de Daniel y vamos a ver algo muy interesante en el libro de Daniel. Ya hace poco tuvimos un estudio del libro de Daniel en el capítulo 2 donde vimos la estatua, pero vamos a ver algo interesante aquí. Y es que, como menciona el texto de Daniel 2:21, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces, con este texto nosotros vamos a poder observar que Dios es el que actúa durante todo el tiempo, y a través de las iglesias de Éfeso nosotros nos vamos a dar cuenta pues que Dios es el que dispuso tanto el orden como el tiempo y los eventos que ocurrieron dentro de estas iglesias. La siguiente parte que vamos a ver, o para entender mejor el mensaje de la iglesia de Éfeso, es entender quiénes la evangelizaron. Vamos a ir a nuestras Biblias en el libro de Hechos. Rápidamente vamos a ir al libro de Hechos en el capítulo 18, versículo 24 al 26. Dice aquí que llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. En esta primera parte nosotros encontramos a un Apolos
muy poderoso en las escrituras, que tenía un deseo ferviente de estar predicando la palabra, pero solamente conocía la parte de Juan, no conocía la parte de Cristo. Entonces por eso fue que entraron Aquila y Priscila y le explicaron de una mejor forma todas estas cosas. Posteriormente, en el capítulo 19, versículo 1 de Hechos, dice que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, con estos textos que acabamos de leer, nosotros entendemos que los que evangelizaron esta ciudad fue Apolos, Aquila y Priscila y Pablo. Entonces, estos 4 personajes que son muy conocidos en las escrituras son los que dieron el mensaje y evangelizaron la ciudad de Éfeso. Después, más adelante, pues se vino el problema de los amuletos de la diosa Diana. Entonces, vamos ahora sí a adentrarnos a lo que es Apocalipsis 2.1 para conocer el mensaje de Éfeso. Dice el versículo 1: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Vamos a ir versículo tras versículo para entender los significados de cada palabra. La palabra ahorita que aparece aquí enfrente es ángelos, del griego, que si nosotros lo queremos como latinizar o pasarlo como a palabras latinas, obtenemos el ángelos, que significa mensajero. Por tanto, cuando en el mensaje a la iglesia de Éfeso, cuando menciona el ángel, en sí se refiere a un mensajero. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros somos esos mensajeros. Es decir, este ángel que va a la iglesia de Éfeso, o esta carta o esta escritura que va al ángel de la iglesia de Éfeso, se está refiriendo a los miembros de la iglesia, porque cada uno de nosotros somos mensajeros también. Entonces el mensaje es para cada miembro de la iglesia. Ahora, Éfeso, su significado es deseable, y ahorita vamos a ver por qué. Las estrellas y los 7 candeleros, eso nos lo explica un texto anterior en el capítulo 1, versículo 20. Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a leer dicho versículo. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, bueno, haciendo mención, recordemos que nuestros pioneros, en especial William Miller, dijo que si no encontramos la explicación en el mismo contexto, es decir, del capítulo, en alguna otra parte de la escritura debe de estar. Y en este caso pues es correcto. Aplicando esa regla, encontramos que Apocalipsis 1.20 nos está dando la respuesta del contexto. Es decir, ya ahora conocemos que 7 estrellas representan 7 ángeles y 7 candeleros se representan a las 7 iglesias. ¿Qué otras cosas vimos en este texto? Menciona algo muy interesante, y es que el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Quién es el que anda en medio de los 7 candeleros de oro? Cristo. Algo interesante que vamos a poder notar es que los candeleros en sí los encontramos en el santuario celestial. Es decir, todo el Apocalipsis, hermanos, todo el Apocalipsis está basado en el santuario, en el ministerio sacerdotal de Cristo. Recordemos que cuando Cristo ascendió al cielo, Él fue para interceder por nosotros y pasó del lugar santo al lugar santísimo en el año de 1844. Entonces, al entrar ahí, Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Y si vemos estos capítulos que estoy colocando aquí en pantalla, en cada uno de ellos menciona partes del santuario, lo que son el candelero, lo que es el altar del incienso, el arca de Dios. Es decir, prácticamente el Apocalipsis está en el lenguaje del santuario. Yo les invito a que lean estas citas. No las vamos a leer en esta presentación, pero sí las vamos a leer más adelante. Vamos a buscar en este momento, va a ser en el libro de Éxodo. Vamos a ir rápidamente al libro de Éxodo. Vamos a buscar en el capítulo 27
versículos 20 y 21, tenemos que entender por qué razón se está utilizando esta expresión, los candeleros de oro. Vamos a ver cuál era la función del candelero y de qué material estaba hecho. Entonces Éxodo 27, 20 y 21 nos va a dar estas respuestas. Dice así: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden en Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Lo importante del candelero o el candelero de oro en el santuario terrenal era, número uno, iba a estar siendo alimentada por olivos machacadas. De ahí iban a sacar el aceite puro que iba a ser depositado en el candelero para que estuviera ardiendo continuamente. ¿Cuál era el motivo de que ardiera? Bueno, que alumbrara el lugar santo del santuario. Entonces, ¿qué representará hoy en día? El oro como tal representa las cosas divinas o la divinidad. En el caso del aceite, sabemos que representa al Espíritu Santo, y esto lo podemos ver muy bien ejemplificado en la parábola de las 10 vírgenes. Y finalmente la luz del candelero, ¿qué representa? Bueno, vamos a ir rápidamente al libro de Juan para conocer cuál fue la expresión de nuestro Señor Jesucristo. Juan, el capítulo 8, versículo 12. Dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, además de que el candelero representaba al Espíritu Santo a través del aceite, la luz que emitía el candelero representaba a Cristo Jesús. Pero ¿qué otra cosa representa? Según Mateo 5:14, dice lo siguiente: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces nosotros ahora somos esa luz, es decir, nosotros recibimos el aceite de parte de Dios, del Espíritu Santo. Recibiendo a Cristo recibimos su luz, por tanto cada uno de nosotros somos portadores de esa luz. Entonces esos candeleros no solamente representan a cada una de las iglesias, en sí mismo representa a cada uno de sus miembros. Muy bien, ahora que ya hemos visto el significado del candelabro, ahora vamos a entender los siguientes dos versículos, el versículo 2 y el versículo 3. Para ello vamos a ver dos versiones diferentes, Reina Valera 60 y Palabra de Dios para Todos. Esto es más que nada para estar comparando ambos textos y veamos, distintas interpretaciones. En la versión 60 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Mientras que en la versión Palabra de Dios para Todos dice de la siguiente forma: yo sé todo lo que haces, que trabajas duro y nunca te rindes, y que no aceptas a los malos. Has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles, pero en realidad no lo son, y te has dado cuenta de que son solo mentirosos. Sé que resistes con paciencia y que por mi causa has soportado el maltrato sin darte por vencido. Me gusta mucho esta parte de la iglesia de Éfeso, ya que las primeras palabras de nuestro Señor Jesucristo, del testigo fiel y verdadero, son que Él nos conoce. Como vemos en ambas versiones, nos damos cuenta de que Cristo conoce nuestras obras, Él conoce todo lo que hacemos, conoce el trabajo que diariamente hacemos por amor de su nombre, ve también la paciencia que a veces nosotros tenemos por el maltrato que se nos da en algunas ocasiones, o por el simple hecho de estar esperando las promesas y su bendita venida. Así que Cristo sabe todas estas cosas, y si nos transportamos a la iglesia de Éfeso de en aquel entonces, Cristo conocía muy bien a su iglesia. Por eso es que se paseaba en medio de los 7 candeleros de oro. Sabemos que Cristo, por ser nuestro sumo sacerdote y por ministrar en el santuario, Cristo está al pendiente del candelero, así como el sacerdote aquí en la tierra, en el santuario terrenal, se encargaba de que el candelabro siempre estuviera encendido. Así también Cristo nos da del aceite de su Santo Espíritu para que nuestra luz
siga ardiendo. Entonces, en esta parte de la escritura, claramente nos está diciendo que en Éfeso había apóstoles o personas que se hacían pasar por apóstoles, pero claramente Éfeso las probaba, es decir, no solamente aceptaba a cualquiera que se decía ser apóstol o ser profeta o ser maestro, etc., sino que él probaba a las personas que decían ser algo. ¿Por qué? Porque esto es lo mejor. Recordemos lo que dice Pablo en Hechos respecto a los de Berea. Dice que eran muy humildes ellos porque ellos escudriñaban en las escrituras a ver si todas estas cosas sean así. La gran ventaja que tenía Éfeso aquí era que él probaba a los espíritus a ver si eran de Dios o no. Y cómo o por qué sucedió esto, por qué Éfeso tenía esta forma de actuar respecto a las personas que se llamaban apóstoles. Bueno, en Hechos 20:17 dice que Pablo, enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Cuáles ancianos? El contexto nos dice que fue a los ancianos de Éfeso. ¿Sale? Entonces, Hechos 20:29 al 30, Pablo les hace un llamado a los de Éfeso. Dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Algo que tenía Pablo, que antes antes de que Pablo se fuera, Pablo les dio una advertencia, les hizo un llamado a todos los ancianos que estuvieran pendientes. ¿Por qué? Porque a la iglesia se iban a adentrar lobos rapaces, o incluso dentro de los mismos miembros iban a salir esos lobos rapaces, que lo que iban a hacer más que nada era hablar cosas perversas, cosas que hicieran perder a los santos. Entonces, por eso es indispensable que hoy en día nosotros, al igual que como los de Éfeso, estemos atentos a cualquier mensaje que se quiera introducir en la iglesia para poder contrarrestarlo rápidamente. Ahora pasemos al siguiente versículo, el versículo 4. Aquí tengo 3 versiones. También es Reina Valera, la Biblia Dios habla hoy. Entonces dice, cada una de las versiones menciona el versículo 4, dice: pero tengo esto en tu contra, has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo. La siguiente versión dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y la última versión dice: pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. El gran problema de Éfeso, de la primera iglesia, no sé si ustedes o si recuerdan, al principio dijimos que Éfeso significaba deseable. ¿Por qué deseable? Porque era una iglesia que trabajaba, era una iglesia que probaba los espíritus, era una iglesia que luchaba con paciencia, con amor. Pero lamentablemente, con el paso del tiempo, ese amor, ese fervor que tenía la iglesia de Éfeso se fue apagando, tanto que Cristo le amonesta y le dice que has dejado el amor. Me gustan mucho las otras versiones porque dice: has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo. Y esta versión también menciona que ya no tienes el amor, el mismo amor que al principio. Es decir, esto también en el sentido espiritual o en la actualidad de nosotros se aplica de la misma forma. Cuando uno acepta a Cristo y comienza en el Evangelio, pues uno tiene el mismo amor que Éfeso. Trabajamos, oramos, estudiamos, hacemos obra misionera, pero con el tiempo, lamentablemente, pues nuestra espiritualidad comienza a bajar. Entonces, esta aplicación de Éfeso, como les mencioné al principio también, no solamente tiene una aplicación en el pasado, sino que también tiene una aplicación en el presente. Así que pasemos al siguiente texto, al versículo 5. Nuevamente tengo 2 versiones aquí, Dios habla hoy y palabra de Dios para todos. Dice: por eso recuerda de dónde has caído, vuélvete a Dios y haz otra vez lo que hacías al principio. Si no, iré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, a menos que te vuelvas a Dios. La palabra de Dios para todos dice de esta forma: así que recuerda dónde estabas antes de caer. Cambia y haz lo que hacías al principio. Si no cambias, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. La aplicación que tiene este texto es más que nada hacerle recordar a Éfeso de dónde había salido. Si recordamos, al principio de la presentación mencioné que Éfeso era una ciudad supersticiosa, llena de amuletos, de idolatría. Incluso hay historiadores que lloraban porque la ciudad se había vuelto algo peligrosa. Entonces,
Lo que Cristo, el testigo fiel, le hace el llamado a Éfeso es de que recuerde todo lo que era antes. Si nosotros lo aplicáramos a nuestros días, pues recordemos de dónde nos sacó Cristo. A lo mejor algunos estábamos en borracheras, en hechicerías, en pleitos, en odios, asesinatos quizás. Entonces, si nosotros empezamos a decaer en las cosas espirituales, leamos este texto con mucha oración y recordemos de dónde habíamos caído. Y este es el mensaje que Dios quería que Éfeso conociera. Uno, que había dejado el primer amor, y dos, que se volviera a las primeras obras. Porque si no, Dios va a quitar el candelero de su lugar. Es decir, prácticamente lo que está diciendo en otras palabras es va a quitar su luz. Así que este es los significados que podemos obtener del versículo 5. Claro, esto no quiere decir que sean todos, pero los más destacables o los que podemos mostrar en este momento son estos. El versículo 6 dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Esta parte es muy interesante en Éfeso, porque más adelante los nicolaitas vuelven a atacar a la iglesia en las próximas iglesias. Y es necesario que conozcamos cuáles son estas obras de los nicolaitas para que nosotros no caigamos en el mismo error. Así que vamos a ver quién era Nicolás. Nicolás significa el conquistador del pueblo. Es decir, fue un personaje que quería conquistar al pueblo. Recordemos que Dios siempre busca nombres que puedan representar la situación del momento. Y en este caso los nicolaitas querían conquistar al pueblo de Dios. ¿De qué forma? Con las doctrinas gnósticas. ¿Qué eran las doctrinas gnósticas o cuáles son? Bueno, tienen un carácter dualista, por el cual se hacía una escisión tajante entre la materia y el espíritu. El mal y la perdición estaban ligados a la materia, mientras que lo divino y la salvación pertenecían a lo espiritual. Es decir, ellos decían que la materia, todo lo que es materia es pecado, mientras que todo aquello que es espiritual es santo, y hacían esa división. Por tanto, ellos decían que toda la creación era pecado. Es decir, si nosotros por la noche vemos las estrellas, vemos la luna, los planetas que giran alrededor de la Tierra, todos ellos decían, o las doctrinas gnósticas decían, que todo eso es pecado, cuando pues Dios fue el que creó todas estas cosas. La siguiente, o alguna de sus doctrinas, porque tienen bastantes, yo solamente voy a mencionar algunas destacables. La segunda era su peculiar cristología. ¿Qué quiere decir? Bueno, siendo que la materia del anclaje y el origen del mal es la materia, no es concebible, decían ellos, que Jesucristo pudiera ser un ser divino y asociarse a un cuerpo material a la vez, puesto que la materia es contaminadora. No sé si ustedes recuerdan que en primera de Juan, Juan hace la mención de que todo espíritu que confiese que Cristo vino en carne es de Dios, pero aquellos espíritus que confiesen que Cristo no vino en carne son del diablo. Entonces ellos prácticamente creían que Cristo no había venido en carne. Esa era una de sus doctrinas. Otra, por ejemplo, las conclusiones éticas muy divergentes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, siguiendo la idea de la condenación de la materia, algunas corrientes afirmaban que era necesario el castigo y martirización del cuerpo para que a través del padecimiento de la carne se pudiera contribuir a la liberación del espíritu, propugnando un modo de vida ascético. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, si ellos decían que el pecado estaba en la carne, era necesario lastimar la carne para liberar el espíritu. Haz de cuenta que para ellos el cuerpo era como un cascarón y el espíritu estaba atrapado en ese cascarón. Entonces, hasta que venía la muerte, ese espíritu era liberado. Y este era el pensamiento que tenían estas personas. Entonces, una de las cosas que hacían es martirizarse, tal y como lo hacían los sacerdotes de Baal cuando estuvieron con Elías. No sé si recuerden, pero ellos se cortaban y se sacaban la sangre a modo de invocar a Baal, pero pues sabemos que eso no es lo que pide nuestro Dios. Otra de las cosas es que menciona aquí: sin embargo, otras corrientes afirmaban que, siendo la salvación dependiente únicamente de la gnosis del alma, el comportamiento del cuerpo era irrelevante, disculpando de toda atadura moral y librándolo a toda clase de goces. ¿Qué significan todas estas cosas? Bueno,
que el simple hecho de que si la carne es el pecado y el espíritu está dentro, si tú pecabas con tu cuerpo, tu espíritu se mantenía puro. Entonces esta es una doctrina falsa, ya que con el simple hecho de que peques, todo tu cuerpo peca, incluido tu alma. Entonces ellos decían que no, por tanto ellos con eso prácticamente la ley de Dios, los 10 mandamientos no los tenían en cuenta. Simplemente ellos podían darse al goce de borracheras, a las orgías y a cualquier otro tipo de gusto corporal, y pues no había pecado. ¿Por qué? Porque el pecado se quedaba en la materia, mientras que el espíritu se mantenía santo y puro. Otra enseñanza reprobaba la multiplicación de la materia, siendo así la procreación un acto condenable. Ellos, vaya, no querían como procrear. Otra de las cosas, menciona aquí la última, era que también existían corrientes que, al igual que el platonismo y las filosofías orientales, creían en el retorno cíclico de las almas a la prisión de la materia a través de la reencarnación. El iniciado igualmente buscaba romper este ciclo a través de la gnosis, a través de la iluminación en las regiones orientales. Esto ya, bueno, tiene que ver con cosas más profundas del gnosticismo, pero algo interesante que ellos comentaban o que practicaban era la reencarnación, siendo que en la escritura pues no hay nada de estas cosas. Y finalmente el versículo 7, con el cual vamos a finalizar este tema, dice la escritura: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Algo interesante o lo que se destaca de este texto es que, como estaba esa corriente de los nicolaitas, las doctrinas de ellos y todo, como ellos decían que la materia pues era pecado y que no existía, incluso algunas de sus doctrinas mencionan que el paraíso pues nada más son cuentos, solamente, es decir, el Edén solamente fue un cuento, pues Dios reafirma la creación y muestra que el Edén existió. Por eso es que menciona: al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Si nosotros recordamos, el árbol de la vida se encontraba en el Edén, y hasta después del diluvio fue arrancado a ese lugar. Entonces, con esto, Dios confirma el Edén y la creación como parte de su voluntad. Y bueno, pues haciendo un retorno de todo lo que hablamos del versículo 1 al 7 de la iglesia de Éfeso, esta iglesia no solamente abarca aquel periodo, sino también abarca nuestro tiempo. Aquí podemos ver, por ejemplo, el periodo profético que tuvo la iglesia de Éfeso, donde se le coloca, y es muy conocida por ser la era apostólica, es decir, de la ascensión de Jesús al cielo en el año 31, que fue el año de su crucifixión, hasta el año 100, que fue el último de los apóstoles que murieron. Por eso es que el mensaje o la parte que menciona: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Sí, porque sabemos que en la escritura solamente menciona pues a los apóstoles, a Pablo, a Mateo, a Juan, a Pedro, etc. Entonces, pues el último de los apóstoles murió en el año 100 después de Cristo, lo cual se coloca a la iglesia de Éfeso como este periodo, del año 31 al año 100. Claro que también la aplicación de esta iglesia tiene que ver con nosotros, pues no somos muy diferentes de aquellas generaciones. Es decir, nosotros también como cristianos a veces nuestro primer amor empieza a decaer. Entonces, leyendo esta historia de Éfeso, ese primer amor puede brotar nuevamente. Y bueno, hermanos, esto sería todo. Les invitamos a que sigamos orando, sigamos estudiando, sigamos viendo los patrones proféticos, viendo las profecías, porque toda profecía, hermano, nos va a llevar hacia Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga grandemente en esta tarde. Amén.